Dalia Valverde se despertó el sábado con una firme determinación. Hoy iría a comprar un regalo para su marido, ese mismo que se convertiría en símbolo de su amor y gratitud por 5 años de vida en común. Dentro de una semana Arsenio cumpliría 50 años y ella quería obsequiarle algo especial, digno de un hombre que, según le parecía, había transformado su existencia. Dalia era una escritora reconocida. Sus novelas sobre complejos destinos femeninos se vendían en grandes tiradas, se traducían a 12 idiomas, se debatían en clubes literarios. A sus 48 años había alcanzado aquello con lo que soñaba en su juventud, independencia financiera y reconocimiento. Un piso en el centro, una casa en las afueras, una cuenta bancaria que le permitía no preocuparse por el mañana. Pero el dinero nunca había sido un fin en sí mismo para ella. Había crecido en una familia donde cada céntimo se contaba 2 veces, y ese hábito había permanecido para siempre. Su padre trabajaba en una fábrica, su madre era maestra en una escuela rural. La familia iba tirando de sueldo en sueldo, ahorraba en todo. Dalia recordaba cómo en la infancia pedía una muñeca y su madre respondía, «Espera hasta tu cumpleaños, hijita». Y efectivamente esperaba. Aprendió a valorar cada cosa, cada billete. Incluso cuando llegó el éxito y el dinero, no pudo deshacerse de esa frugalidad. Compraba ropa por necesidad, viajaba en metro en lugar de taxi, cocinaba en casa en vez de pedir comida a domicilio. Arsenio a veces bromeaba sobre ello, eres escritora, puedes permitirte lujos. Pero Dalia solo sonreía, el lujo es la libertad, no el gasto. Arsenio había aparecido en su vida inesperadamente. 5 años atrás había venido a la presentación de su nuevo libro, se acercó después de la parte oficial, extendió tímidamente un ejemplar gastado de su primera novela y pidió un autógrafo. Dijo que la leía desde el principio, que sus personajes vivían en su cabeza, que hacía tiempo que quería conocerla. Entonces Dalia tenía 43 años, a sus espaldas un matrimonio temprano fracasado, una hija adulta, Alicia, con quien la relación era complicada, y el hábito de la soledad. El primer matrimonio se deshizo cuando Alicia tenía 3 años. El marido de Dalia, Víctor, resultó ser una persona irresponsable, bebía, no trabajaba, gastaba su modesto salario de maestra en entretenimientos dudosos. Dalia aguantó 1 año, un segundo, un tercero, hasta que un día comprendió, así no podía seguir. Pidió el divorcio, se quedó sola con una hija pequeña. Los años fueron difíciles. Trabajaba en la escuela durante el día, por las noches escribía su primera novela en un portátil viejo, cuando Alicia se dormía. Dormía 4 horas al día. Publicaron la novela, fue un éxito inesperado. Luego la segunda, la tercera. La vida mejoró financieramente, pero la personal seguía vacía. Apenas había hombres en su vida, no tenía tiempo y además tenía miedo después de la primera experiencia. Arsenio resultó ser atento, cortés, admiraba cada una de sus palabras. Se presentó como productor, se dedicaba a organizar eventos culturales, prometió ayudarla con la promoción de los libros, con establecer contactos. Dalia, cansada de las noches vacías frente al portátil, cedió al encanto. Él le regalaba flores, la llevaba a restaurantes, le leía poesía. Citaba a Lorca, a Machado, a Becker. Decía que nunca había conocido a una mujer con un mundo interior tan profundo. A los 6 meses le propuso matrimonio justo en la misma librería donde se conocieron. Se arrodilló frente al escaparate con sus libros, sacó un anillo. Dalia lloró y dijo que sí. Alicia entonces estaba categóricamente en contra. La hija tenía 23 años, acababa de dar a luz a Matías y atravesaba un periodo difícil con el padre del niño. Cuando Dalia anunció el compromiso, Alicia explotó. Gritó que Arsenio era un farsante, que solo le interesaba el dinero de su madre, que lo había visto coquetear con camareras, que no tenía ningún negocio real. Presentó hechos, encontró en internet su perfil en una página de citas donde se presentaba como empresario exitoso y buscaba una relación seria con una mujer autosuficiente. Dalia no lo soportó.
Le dijo a su hija que simplemente envidiaba su felicidad, que no podía aceptar que su madre tuviera derecho a una vida personal. Acusó a Alicia de egoísmo, de querer mantener a su madre consigo para siempre. La pelea fue cruel. Alicia se fue dando un portazo, se llevó al pequeño Matías. Antes de irse gritó, cuando te engañe, no vengas a llorar. Desde entonces no se hablaban. Durante 5 años Dalia intentó convencerse de que había tomado la decisión correcta. Arsenio realmente ayudaba con la organización de encuentros con lectores, negociaba en ferias del libro, gestionaba sus redes sociales. Ella le confió la gestión del hogar, compras, pago de facturas, pequeñas reparaciones. Él se las arreglaba y Dalia podía concentrarse en su creatividad. Cierto, en el último año notaba cosas extrañas. Arsenio empezó a retrasarse más a menudo, aduciendo reuniones de negocios. Por las noches se quedaba absorto en el teléfono, escondía la pantalla cuando ella se acercaba. Una vez vio en la pantalla un nombre de mujer, Silvia, pero Arsenio cerró rápidamente el chat y explicó que era una organizadora de eventos. Dalia creyó. También notaba que el dinero para gastos domésticos se esfumaba más rápido. Antes 100.000 al mes bastaban y sobraban, ahora Arsenio pedía más. Explicaba el encarecimiento de los productos, el aumento de tarifas. Dalia no verificaba, ¿para qué? Confiaba en su marido. Pero las sospechas se acumulaban como una bola de nieve que estaba a punto de rodar montaña abajo. Y ahora, preparándose para su aniversario, decidió gastarse dinero en un regalo verdaderamente caro. Arsenio soñaba desde hacía tiempo con un reloj suizo de determinada marca, una vez le había mostrado fotografías en una revista, decía que era un símbolo de estatus, que un hombre de verdad debía llevar uno así. Dalia había ahorrado de sus honorarios 280.000 pesetas, una suma que normalmente gastaba con mucha prudencia. Pero para su marido, para su celebración, para demostrar su amor, estaba dispuesta a desprenderse de ese dinero. Se vistió con un traje pantalón elegante, gris oscuro, que realzaba su figura esbelta. Se recogió el pelo en un peinado sencillo, se aplicó un mínimo de maquillaje. A Dalia no le gustaban los atuendos llamativos, prefería la elegancia. Tomó su bolso con la cartera, donde la noche anterior había puesto toda la suma, a los vendedores de tiendas caras les gustaba el efectivo, daban descuentos. La boutique de relojes suizos se encontraba en un centro comercial de la Gran Vía. Dalia llegó al mediodía. El local de la tienda era pequeño pero lujosamente decorado, suelo de mármol, lámparas de cristal, vitrinas de cristal blindado tras las cuales descansaban sobre cojines de terciopelo obras maestras de la relojería. Aquí cada ejemplar costaba como un coche de clase media. Tras el mostrador trabajaban 2 asesores, un hombre de mediana edad con un traje impecable y una joven con el pelo pulcramente recogido. Ambos estaban ocupados con clientes. Dalia se sentó en un cómodo sillón en un rincón del salón y se puso a esperar. Sacó el teléfono, hojeó las noticias, respondió un par de correos de trabajo de la editorial. El editor le recordaba los plazos de entrega de la nueva novela, quedaba un mes y solo había escrito la mitad. Necesitaba acelerar, pero últimamente la concentración le costaba. Los pensamientos constantemente se desviaban hacia Arsenio, sus rarezas, las vagas sospechas. Unos 10 minutos después el hombre se liberó, pero inmediatamente se le acercó una señora mayor que, a juzgar por todo, era clienta habitual, se saludaron como viejos conocidos. Dalia siguió esperando. No le gustaba apresurar a la gente, lo consideraba descortés. La asesora finalmente terminó con el cliente, que pagó con tarjeta y salió con una pequeña bolsa de la marca. Pero antes de que Dalia pudiera levantarse, entró en la tienda una mujer joven. Alta, esbelta, con vaqueros ajustados y una chaqueta de cuero corta. Largo cabello rubio suelto, maquillaje vistoso pero aplicado con habilidad. Parecía tener unos 25 años, quizás un poco más. Guapa, segura de sí misma, acostumbrada a atraer la atención.
La asesora le sonrió, y la desconocida se dirigió directamente al mostrador, sin siquiera mirar a Dalia. Esta frunció ligeramente el ceño. Después de todo, ella había llegado antes, pero guardó silencio. Esperaría un poco más. Buenos días, Catalina, saludó la asesora a la recién llegada. Me alegro de verla de nuevo. ¿Viene por ese reloj? Sí, respondió la rubia con voz clara. Ayer estuve mirando el modelo que apartó. Pero sabe, estuve pensando toda la noche y decidí que quiero ver más opciones. Es un regalo para una persona muy importante para mí y quiero que todo sea perfecto. La asesora asintió, sacó las llaves de la vitrina. Por supuesto, déjeme mostrarle toda la colección de esta marca. Tenemos varios modelos interesantes en su rango de precio. Dalia se recostó en el sillón, resignándose a la espera. Podía oír toda la conversación, el salón era pequeño, la acústica excelente. Volvió a sumergirse en el teléfono, pero con el rabillo del oído escuchaba involuntariamente. Este modelo es un clásico, decía la asesora, sacando un reloj con esfera negra. Cronógrafo, cuerda automática, caja de acero inoxidable. Opción universal, sirve tanto para estilo empresarial como para uso diario. No sé, alargó la rubia, tomando el reloj y girándolo en sus manos. Me parece demasiado austero. A él le van a cumplir 50 años, quiero algo más. Con más estatus, digamos. Dalia se estremeció. ¿50? A su Arsenio en una semana cumpliría 50. ¡Qué coincidencia! Entonces mire este, la asesora colocó sobre el cojín de terciopelo otro modelo. Caja de oro, brazalete de oro, incrustaciones de diamantes en el bisel. Este es ya otro nivel, por supuesto, y en precio también. ¿Cuánto? 480.000. La rubia hizo una mueca. Es mucho. Yo tengo 300. Bueno, quizás añada un poco si encuentro algo absolutamente perfecto. Entiendo. Entonces este modelo, caja de oro, correa de cuero, diseño clásico. 320.000. Se ve muy elegante. Dalia escuchaba y sentía como todo se tensaba por dentro. Esta chica estaba comprando un reloj caro para un hombre que cumplía 50 años. Por más de 300.000. Dalia estaba dispuesta a gastar 280 y para ella era una suma enorme que había ahorrado durante varios meses. Y esta jovencita hablaba de 300.000 con tanta ligereza, como si se tratara de 3.000. Puede ser, dijo la rubia pensativamente. Pero muéstreme algo más. Quiero comparar. La asesora empezó a sacar modelo tras modelo. Dalia permanecía sentada y sentía como su paciencia se agotaba. Ya habían pasado 20 minutos, el segundo asesor seguía ocupado con su clienta, que no podía decidirse entre dos modelos de relojes de mujer y se probaba cada uno 10 veces. Finalmente la rubia dejó otro modelo y negó con la cabeza. No. No es eso. Estos no le van. ¿Sabe qué? Déjeme mostrarle su foto. Lo mira y me dice qué estilo le queda mejor. Sacó de su bolso el teléfono, el último modelo de iPhone en una funda rosa brillante, y empezó a pasar la galería. Mire, giró la pantalla hacia la asesora. Dalia no tenía intención de espiar. Pero estaba sentada un poco de lado, y la pantalla del teléfono quedaba visible para ella desde cierto ángulo. Por pura curiosidad, o quizás movida por algún vago presentimiento, se inclinó hacia adelante y echó un vistazo. Lo que vio la dejó petrificada. En la pantalla del teléfono había un hombre. Cabello oscuro con canas, una característica barba en punta, un lunar sobre la ceja izquierda. Estaba sentado en un café, sonreía a la cámara, sostenía en la mano una copa de vino. Era Arsenio. Su marido. Los primeros segundos Dalia simplemente no pudo comprender lo que veía. Parecía que la realidad se había agrietado y fragmentado en pedazos sin sentido. Miraba la pantalla de un teléfono ajeno, la fotografía de su marido, y su cerebro se negaba a ordenar estos elementos en una imagen lógica. El tiempo se detuvo. El corazón latía en algún lugar lejos, sordo, como si perteneciera a otra persona.
Los sonidos del salón, voces de los asesores, música suave de fondo, el crujido de cajas de relojes, todo se volvió lejano y real. Arsenio. En el teléfono de esta rubia. Que compraba un reloj para él. Para sus 50 cumpleaños. No puede ser. Es un error. Un hombre parecido. La gente se parece, pero no. La barba en punta, el lunar, incluso la camisa, Dalia recordaba esa camisa, azul claro con botones blancos, se la regaló ella misma el año pasado. La conversación en el mostrador continuaba. La asesora examinaba la foto, asentía. Un hombre muy elegante. Creo que le quedaría bien algo clásico pero con un toque de lujo. Quizás este modelo. Empezó a buscar en la vitrina. La rubia se inclinó sobre el mostrador, esperando. Dalia permanecía sentada en el sillón, paralizada. Las manos temblaban. Quería levantarse, acercarse, exigir explicaciones. Pero el cuerpo no obedecía. Como si se hubiera convertido en piedra. Cálmate. Piensa. Puede haber una explicación. ¿Qué explicación? ¿Qué explicación podía haber cuando una mujer joven compra un reloj de 300.000 para tu marido en sus 50 cumpleaños? La asesora sacó otra caja, la abrió. Este modelo sería perfecto. Mire, oro blanco, diseño minimalista pero con detalles refinados. 315.000. Y le haré un pequeño descuento si decide hoy. La rubia tomó el reloj, lo giró, lo examinó contra la luz. Bonito. Sí, este le gustará. ¿Puede grabarse algo? Por supuesto. ¿Qué le gustaría grabar? Algo sencillo. A mi amor. Catalina. El mundo se oscureció ante los ojos de Dalia. A mi amor. Esta mujer llamaba a su marido amor. Compraba un reloj de 300.000. Grababa dedicatorias románticas. Todo cobró sentido de golpe. Las llegadas tarde. Los mensajes ocultos. El nombre Silvia en la pantalla, probablemente otra de las mujeres. El dinero que desaparecía, gastado en esta rubia, en restaurantes, hoteles, regalos. Las reuniones de negocios, citas con ella. 5 años. 5 años de mentiras. Dalia sintió cómo la náusea subía a su garganta. Se levantó bruscamente del sillón. Las piernas temblaban, apenas la sostenían. Necesitaba salir. Ahora mismo. Antes de vomitar aquí, en el suelo de mármol de esta boutique cara, se dirigió a la salida, tambaleándose ligeramente. La asesora levantó la vista, sorprendida. Señora, ¿se encuentra bien? ¿Quiere agua? Dalia negó con la cabeza, sin detenerse. Empujó la puerta de cristal, salió al pasillo del centro comercial. El aire acondicionado sopló en su cara. La gente pasaba a su alrededor, con bolsas de compras, charlando, riendo. Vida ordinaria. Como si nada hubiera pasado. Pero para Dalia todo había pasado. Su mundo se había derrumbado. Justo aquí, en este centro comercial brillante, entre tiendas caras y gente feliz. Se apoyó contra la pared, cerró los ojos. Respiró profundamente, intentando calmarse. El corazón latía tan fuerte que parecía salir del pecho. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago? Podía volver. Entrar en la boutique. Acercarse al mostrador. Decir, disculpe, pero ese hombre de la foto es mi marido. ¿Le importaría explicar qué relación tiene con él? ¿Y luego qué? ¿Un escándalo? ¿Gritos? La rubia llorando, la asesora llamando a seguridad, la gente mirando. No. No podía hacerlo. No aquí. No ahora. Necesitaba pensar. Entender. Decidir. Dalia abrió los ojos, se apartó de la pared. Caminó por el pasillo, sin rumbo, solo para alejarse de esa boutique. Sus piernas la llevaron automáticamente hacia la salida del centro comercial. Salió a la calle. Hacía sol, hacía calor. La gente paseaba, disfrutaba del sábado.
A Dalia todo le parecía irreal, como si estuviera dentro de una película. Caminó hasta un parque cercano, se sentó en un banco. Sacó el teléfono. Los dedos temblaban tanto que apenas podía desbloquear la pantalla. Abrió los contactos. Encontró el número de Arsenio. Presionó llamar. Timbró una vez, 2, 3 veces. Luego se cortó. Directamente al buzón de voz. Está ocupado. O ha visto que soy yo y ha rechazado la llamada. Dalia volvió a marcar. Mismo resultado. Buzón de voz. Está con ella. Ahora mismo. Por eso no contesta. Escribió un mensaje, llámame urgente. Envió. El mensaje se marcó como entregado. Luego leído. Pero no hubo respuesta. Dalia se quedó sentada, mirando la pantalla. 1 minuto. 2. 5. Nada. Finalmente el teléfono vibró. Mensaje de Arsenio, estoy en una reunión importante. Te llamo en 1 hora. Reunión. Claro. Con Catalina. En el centro comercial. Eligiendo relojes. Dalia apretó el teléfono en su mano con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Quería arrojarlo. Romperlo. Gritar. Pero se contuvo. Respiró profundamente. Otra vez. Y otra. Cálmate. Piensa racionalmente. Necesitas pruebas. Necesitas estar segura. Aunque, ¿qué más pruebas necesitaba? Vio la foto. Escuchó la conversación. Mujer joven comprando reloj caro para hombre que cumple 50. Su marido. Coincidencia de fecha. Todo encajaba. Pero una parte de ella, esa parte que todavía quería creer, que se aferraba a los restos de la ilusión, insistía, puede haber una explicación. Pregúntale. Dale una oportunidad de explicarse. Dalia cerró los ojos. Recordó 5 años atrás. La presentación del libro. Arsenio acercándose tímidamente con el libro gastado. Su sonrisa encantadora. Las citas. Los poemas. La propuesta en la librería. Su felicidad entonces, sincera, absoluta. ¿Fue todo mentira? Desde el principio, recordó las palabras de Alicia, es un farsante. Solo quiere tu dinero. Recordó cómo no le creyó. Cómo la acusó de envidia. Cómo rompió la relación con su propia hija por defender a este hombre. Dios mío. Alicia tenía razón. Tenía razón todo el tiempo. El dolor atravesó su pecho como un cuchillo. No solo por la traición de Arsenio, sino por su propia estupidez. Por haber ignorado las advertencias. Por haber perdido 5 años. Por haber perdido la relación con su hija. Dalia abrió los ojos. Miró alrededor. El parque, los árboles, la gente. Todo seguía igual. Pero ella había cambiado. En estos pocos minutos, algo se había roto dentro de ella. Algo se había transformado. La mujer que entró en esa boutique esta mañana, ingenua, confiada, enamorada, ya no existía. En su lugar había quedado alguien nuevo. Alguien que acababa de despertar a una realidad cruel. Dalia se levantó del banco. Guardó el teléfono en el bolso. Empezó a caminar hacia la estación de metro. Iría a casa. Esperaría a Arsenio. Y cuando llegara, después de su reunión importante, le haría una pregunta muy simple. ¿Quién es Catalina? Y según la respuesta, según cómo reaccionara, sabría qué hacer a continuación. Porque ahora, en este momento, estaba completamente segura, las coincidencias no existen. Las excusas no sirven. La verdad saldrá a la luz. Y cuando lo haga, nada volverá a ser como antes. Dalia llegó a casa alrededor de las 2 de la tarde. El piso estaba vacío, Arsenio, como era de esperar, no estaba. Reunión importante. Claro. Se quitó los zapatos, dejó el bolso en la entrada.
Caminó hasta la sala de estar, se dejó caer en el sofá. Miró al techo. La mente trabajaba febrilmente, ordenando los hechos, buscando explicaciones, preparándose para la confrontación. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo empezar? Podía ser directa, vi a una mujer comprando un reloj para ti. Explícame. Pero entonces él podría negar, inventar alguna historia. No me conoces. Es un malentendido. ¿De qué hablas? O podía fingir que no sabía nada. Esperar a su cumpleaños. Ver si ella le regalaba ese reloj. Atraparlo en la mentira de forma irrefutable. Pero no. No podía esperar una semana. No podía fingir normalidad, dormir junto a él, actuar como si todo estuviera bien. No tenía esa fuerza. El teléfono vibró en su bolso. Dalia lo sacó. Mensaje de Arsenio, reunión se alargó. Llegaré tarde, sobre las 8. Cenamos fuera si quieres. Cenamos fuera. Como si nada. Como si no acabara de estar con su amante eligiendo relojes. Dalia no respondió. Tiró el teléfono al lado en el sofá. Se levantó. Necesitaba hacer algo. Moverse. Ocupar la mente. No podía simplemente sentarse y esperar 6 horas, reviviendo una y otra vez lo que había visto. Fue a la cocina. Puso agua a hervir para té. Mientras esperaba, miró alrededor. Esta cocina, que habían renovado hace 3 años. Arsenio había supervisado las obras. Dijo que quería hacer todo perfecto para ella. Eligieron azulejos juntos, encimeras, electrodomésticos. Él insistió en los más caros. Te lo mereces, decía. ¿Cuánto había costado? Unos 40.000, recordaba. De su cuenta, por supuesto. Arsenio no tenía dinero propio, o al menos eso decía. Su negocio de eventos no daba mucho, explicaba. Dalia pagaba todo. La hipoteca. Las facturas. La comida. Su ropa. Las salidas a restaurantes. Todo. Y ella nunca se quejó. Pensó que era normal. Ella ganaba más, podía permitírselo. Él ayudaba de otras formas, organizaba su agenda, gestionaba contratos, se ocupaba de la casa. Una división de trabajo justa, ¿no? Pero ahora, mirando estos azulejos caros, estas encimeras de mármol, se preguntaba, ¿para quién era realmente esta renovación? ¿Para ella? ¿O para impresionar a sus amantes cuando las traía aquí mientras Dalia estaba de viaje? Porque sí, viajaba a menudo. Presentaciones de libros en otras ciudades, conferencias literarias, entrevistas. A veces una semana entera fuera. Arsenio siempre se quedaba en casa, decía que alguien tenía que cuidar del piso, recibir paquetes, supervisar cualquier problema. Ella confiaba en él. Idiota. Fui una idiota. El agua hirvió. Dalia preparó té, se sentó a la mesa. Bebió lentamente, quemándose la lengua, pero sin importarle. El dolor físico era mejor que el emocional. Pensó en Catalina. La rubia del centro comercial. ¿Quién era? ¿Cuánto tiempo llevaba con Arsenio? ¿Era la única, o había otras? Recordó el nombre en su teléfono. Silvia. ¿También una amante? ¿Cuántas había? Y lo más importante, ¿por qué? ¿Por qué no era suficiente con una? Si no la amaba, si quería estar con otra persona, ¿por qué no divorciarse? ¿Por qué esta farsa? Pero conocía la respuesta. Dinero. Su dinero. Su piso. Su estilo de vida. Si se divorciaban, él lo perdería todo. Así que se quedaba. Disfrutaba de su dinero, de su casa, de su estatus como marido de una escritora famosa. Y paralelamente tenía aventuras con mujeres más jóvenes, más bonitas, más emocionantes. Y yo trabajando como una mula para mantenerlo todo. Escribiendo libro tras libro, viajando, dando entrevistas. Para poder pagar su vida de Playboy. La rabia burbujeó dentro de ella.
Una rabia que nunca había sentido antes. Ni siquiera con Víctor, su primer marido. Aquel era simplemente débil, irresponsable, un alcohólico. Pero no calculador. No manipulador. No la había engañado durante años mientras fingía amor. Arsenio era diferente. Arsenio era un estafador. Un farsante. Exactamente como Alicia había dicho. Alicia. Dalia cerró los ojos. Su hija. No se hablaban desde hace 5 años. Por culpa de este hombre. Porque Dalia había elegido creerle a él en lugar de a su propia hija. Necesitaba llamarla. Disculparse. Admitir que estaba equivocada. Pero no ahora. Primero necesitaba resolver esto. Primero necesitaba entender toda la verdad. Y luego, cuando todo terminara, iría a Alicia. Se arrodillaría si era necesario. Pediría perdón. Intentaría reparar lo que había roto. Pero primero, Arsenio. Dalia miró el reloj de pared. Las 3. 5 horas más hasta que llegara. De repente una idea le vino. Su ordenador. Arsenio a menudo usaba su ordenador cuando el suyo estaba en reparación o cuando necesitaba imprimir algo. ¿Dejó algo allí? ¿Correos? ¿Mensajes? Se levantó de un salto, fue a su estudio. Encendió el ordenador. Mientras se iniciaba, su corazón latía aceleradamente. Estaba a punto de invadir su privacidad. Pero, ¿importaba ya? Él había invadido su vida con mentiras. Comparado con eso, revisar un ordenador era nada. El ordenador se encendió. Dalia abrió el navegador. Historial. Necesitaba ver el historial. Páginas y páginas. Artículos sobre relojes suizos. Restaurantes caros. Hoteles. Sitios de citas. Uno en particular llamó su atención. Un sitio llamado Encuentros Premium. Entró. El sitio requería registro, pero el navegador había guardado las credenciales. Las autocompleté automáticamente. Y allí estaba. El perfil de Arsenio. Bajo el nombre Alejandro, 45 años, empresario exitoso. 45. Arrestado 5 años. La descripción decía, hombre de mundo busca dama sofisticada para relación mutuamente beneficiosa. Disfruto de los placeres refinados de la vida, busco a alguien que aprecie lo mismo. Discreción asegurada. Fotos. Varias fotos. Arsenio en traje, posando en lo que parecía un yate, ¿de quién? ¿En un restaurante elegante, pagado con su dinero? ¿Frente a un coche deportivo, alquilado? Dalia recorrió la página. Mensajes. Docenas de mensajes con diferentes mujeres. Coqueteos. Citas acordadas. Algunas conversaciones explícitamente sexuales. Y allí, entre los contactos, encontró a Catalina. Catá, 28 años. Su última conversación era de ayer. Dalia hizo clic. Leyó. Arsenio, ¿compraste el reloj? Catalina, voy mañana. ¿Seguro que quieres uno tan caro? Es mucho dinero, amor. Arsenio, te mereces gastarte algo en mí. Además, mi cumpleaños es especial. 50 años. Necesito algo que lo marque. Catalina, jaja, tienes razón. Pero no tengo tanto. ¿Cuánto cuesta? Arsenio, los que me gustan cuestan entre 300 a 400.000. Pero compra lo que puedas. Lo que importa es el gesto. Catalina, haré lo que pueda. Te amo. Arsenio, yo también, preciosa. Nos vemos el lunes. Dalia se quedó mirando la pantalla. La náusea volvió. Este hombre, su marido, había manipulado a esta joven para que gastara 300.000 en un reloj para él. Un reloj que probablemente vendería después o usaría para impresionar a la siguiente víctima. Siguió leyendo. Había más. Mensajes con Silvia. Arsenio, Dalia está de viaje hasta el viernes. ¿Vienes el miércoles?
Silvia, claro, cariño. ¿Traigo vino? Arsenio, trae champán. He comprado ostras. La fecha de ese mensaje era de hace 2 semanas. Cuando Dalia estaba en Barcelona para una feria del libro. Cuando Arsenio dijo que se quedaba en casa porque tenía mucho trabajo. Ostras. Champán. Comprados con su dinero. Para otra mujer. En su casa. En su cama, probablemente. Dalia sintió como las lágrimas brotaban, pero las contuvo. No. No lloraría. No por él. No le daría esa satisfacción, ni siquiera en su ausencia. Siguió investigando. Encontró correos electrónicos. Confirmaciones de reservas de hotel. 2 meses atrás, una habitación de lujo en un hotel de 5 estrellas en Valencia. 2 noches. Para el señor. Y la señora. Valverde. Excepto que Dalia nunca estuvo en Valencia con él. Estaba en casa, trabajando en su novela, creyendo que él estaba en un congreso de productores culturales. La señora Valverde en ese viaje era otra persona. Catalina, probablemente. O Silvia. O cualquiera de las otras. Cada descubrimiento era como un puñal. Pero Dalia siguió leyendo. Necesitaba saberlo todo. Cada mentira. Cada traición. Porque cuando lo enfrentara esta noche, necesitaba estar armada con hechos irrefutables. 1 hora después, había visto suficiente. Cientos de mensajes. Docenas de citas. Años de engaño. No solo Catalina y Silvia. Había habido otras. Muchas otras. Algunas de corta duración, otras más largas. Todas jóvenes, todas confiadas, todas manipuladas. Y él. Él era un experto. Sabía exactamente qué decir. Cómo hacer sentir especiales a estas mujeres. Cómo conseguir que gastaran dinero en él mientras se sentían afortunadas de tenerlo. Un estafador. Un depredador. Un mentiroso patológico. Y ella había estado casada con él durante 5 años. Dalia cerró el ordenador. Se sentó en el silencio de su estudio. La luz de la tarde entraba por la ventana, lanzando sombras largas sobre el suelo. Extrañamente, ahora que sabía todo, se sentía más calmada. La incertidumbre había terminado. Las dudas se habían disipado. Sabía exactamente con quién había estado viviendo. Y sabía exactamente qué hacer. Esperaría a que llegara. Lo confrontaría. Y luego lo echaría de su vida. Sin drama, sin gritos, sin darle la oportunidad de manipularla de nuevo. Simplemente terminaría. Hoy, miró el reloj. Las 4:30. 3 horas y media más. Dalia se levantó. Fue a la cocina, preparó algo de comer. No tenía hambre, pero necesitaba mantener las fuerzas. Comió mecánicamente, sin saborear. Luego se sentó en la sala de estar, con un libro en las manos, aunque no leía ni una palabra. Solo esperaba. Esperaba a que el reloj marcara las 8. Esperaba a que su marido volviera a casa. Esperaba a que su matrimonio terminara. Porque después de hoy, Arsenio ya no sería parte de su vida. Y aunque dolía, aunque la traición ardía como fuego, una pequeña parte de ella se sentía aliviada. Pronto sería libre. A las 8:15 se oyó el sonido de la llave en la cerradura. Dalia estaba sentada en el sofá, en la misma posición que había mantenido durante las últimas horas. Ni siquiera había encendido las luces mientras oscurecía, así que la sala de estar estaba sumida en penumbras, iluminada solo por el resplandor de las farolas de la calle. La puerta se abrió. Arsenio entró, cargando una bolsa de supermercado. «Hola, cariño», llamó con voz alegre. «Perdona el retraso, la reunión fue interminable. Pero paré en el súper y compré ingredientes para tu plato favorito. Pensé en cocinar esta noche, dejarte descansar». Se detuvo en la entrada de la sala de estar, notando finalmente su silueta inmóvil en la oscuridad. «¿Dalia? ¿Estás bien? ¿Por qué estás sentada a oscuras?»
Ella no respondió inmediatamente. Solo lo miró. Incluso en la penumbra podía ver sus rasgos familiares, la barba en punta que él cuidaba tan meticulosamente, el lunar sobre la ceja izquierda, la línea de su mandíbula. Un rostro que había amado. Un rostro que ahora le parecía el de un extraño. Enciende la luz, dijo finalmente, con voz plana, sin emoción. Arsenio parpadeó, confundido por su tono, pero obedeció. Accionó el interruptor. La luz inundó la habitación, haciéndole entrecerrar los ojos momentáneamente. Cuando se acostumbró a la claridad, miró a Dalia de nuevo. Y algo en su expresión, en la forma en que lo miraba, fría, evaluadora, distante, lo hizo vacilar. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando la bolsa en el suelo. ¿Pasó algo? Siéntate, dijo Dalia. Dalia, me estás asustando. ¿Qué? Siéntate. Arsenio. El tono no admitía discusión. Él se sentó lentamente en el sillón frente a ella, su rostro mostrando ahora preocupación genuina. O quizás temor. Dalia lo estudió durante un largo momento. Luego habló, cada palabra medida, controlada. Hoy fui a comprar tu regalo de cumpleaños. A esa boutique de relojes suizos de la Gran Vía. La que me mostraste hace meses, ¿recuerdas? Vio como un músculo en su mandíbula se tensaba. Solo un instante, pero ella lo notó. Estaba esperando mi turno, continuó, cuando entró una mujer joven. Rubia. Muy guapa. Se llamaba Catalina. Ahora el color empezó a desaparecer de su rostro. Ella también estaba comprando un reloj. Para el 50 cumpleaños de alguien muy especial para ella. Curiosa coincidencia, ¿verdad? Dalia, yo. No, cortó ella, levantando una mano. Todavía no has escuchado la mejor parte. Verás, esta Catalina mostró una foto del hombre para quien compraba el reloj. Para ayudar a la asesora a elegir el estilo correcto. Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera, viendo cómo él se encogía visiblemente con cada segundo. Era tu foto, Arsenio. En su teléfono. Y cuando llegué a casa, revisé el ordenador. El que usas a veces. ¿Quieres que te cuente lo que encontré? Él abrió la boca, luego la cerró. Ninguna palabra salió. Por primera vez en 5 años, Arsenio, el hombre que siempre tenía algo que decir, siempre tenía una explicación, siempre sabía cómo encantar, estaba mudo. Encontré tu perfil en un sitio de citas, continuó Dalia, su voz aún controlada pero con un filo cortante. Alejandro, 45, empresario exitoso. Muy creativo. Encontré tus mensajes. Con Catalina. Con Silvia. Con Elena. Con Isabel. Con. Honestamente, perdí la cuenta después de la 10ª. Dalia, por favor, déjame explicar. Encontré las confirmaciones del hotel. Valencia. Granada. Sevilla. Todos esos viajes donde supuestamente estabas en congresos. Encontré los recibos de restaurantes. Las facturas de regalos que compraste para ellas. Con mi dinero. Todo con mi dinero. Se levantó del sofá, paseando ahora, la energía contenida necesitaba liberarse de alguna manera. 5 años. 5 años de mentiras. Desde el principio, ¿verdad? La presentación del libro, el ejemplar gastado de mi novela, toda esa actuación encantadora. ¿Fue todo calculado? ¿Ya me habías investigado antes? ¿Sabías cuánto valía? No. Finalmente encontró su voz. No, al principio era real, yo. ¿Real? ¿Cuál parte era real, Arsenio? ¿Los poemas que me leías? ¿Probablemente los mismos que le leías a tus otras mujeres? ¿La propuesta en la librería? ¿Una jugada maestra, debo admitir? O quizás todo el matrimonio, donde nunca trabajaste realmente, donde viviste de mi dinero mientras tenías aventuras con mujeres jóvenes a mis espaldas. Yo te amaba. Te amo. No digas esa palabra. Por primera vez, su voz se elevó.
No te atrevas a decir esa palabra en mi presencia. El amor no es mentira. El amor no es traición. El amor no es manipular a alguien durante 5 años mientras tienes un harén de novias. Eso no es amor, Arsenio. Es estafa. Él se levantó del sillón, dio un paso hacia ella con las manos extendidas. Dalia, por favor, sé que cometí errores. ¿Errores? Río, un sonido amargo, sin humor. Un error es olvidar un aniversario. Un error es decir algo hiriente en una pelea. Esto no es un error. Esto es. Esto es una vida entera de engaño. Eres un estafador. Un mentiroso profesional. Y yo fui lo suficientemente estúpida como para caer en ello. Las lágrimas finalmente llegaron, pero no de tristeza. De rabia. De humillación. De años de ceguera autoimpuesta. Mi hija tenía razón. Alicia te vio desde el principio. Me advirtió. Y yo la eché de mi vida. Por ti. Perdí 5 años con mi hija, con mi nieto, porque elegí creer en tu farsa. Podemos arreglar esto, dijo desesperadamente. Iré a terapia. Cortaré contacto con todas. Cambiaré. Solo dame una oportunidad. Una oportunidad, repitió ella, limpiándose las lágrimas con furia. ¿Como la que te di cuando nos casamos? ¿Como la que te di cada vez que ignoré las señales de alarma? ¿Como la que te di cada vez que volvías tarde y yo te creía? Caminó hasta la ventana, le dio la espalda, mirando la ciudad nocturna. No. Se acabó. Quiero que te vayas. Esta noche. Ahora. ¿Qué? Dalia, no puedes. Puedo. Y lo estoy haciendo. Se giró para mirarlo. Este es mi piso. Comprado con mi dinero antes de que te conociera. No tienes ningún derecho legal sobre él. Empaca tus cosas y vete. ¿A dónde voy a ir? Son las 8 de la noche. No es mi problema. Ve con Catalina. O con Silvia. Estoy segura de que una de tus novias te acogerá. Después de todo, has invertido suficiente de mi dinero en ellas. Él se pasó las manos por el pelo, su rostro retorciéndose entre el pánico y la rabia. Estás siendo irracional. No puedes echarme así. Obsérvame. Tienes 30 minutos. Después llamo a la policía y les digo que hay un intruso en mi propiedad que se niega a irse. ¿Un intruso? Soy tu marido. En papel. Pero ese papel no vale nada para mí ahora. Mañana a primera hora llamo a mi abogado. Empezaremos el proceso de divorcio. Y no esperes ni un céntimo. Después de lo que hiciste, lucharé por cada euro para asegurarme de que no obtengas nada. La realidad de la situación finalmente pareció asentarse sobre él. Su expresión cambió, la máscara del marido arrepentido cayendo para revelar algo más feo debajo, resentimiento, enojo. ¿Sabes qué?, dijo, su voz volviéndose dura. Bien. Me alegro de que finalmente lo sepas. ¿Quieres saber la verdad? Estaba aburrido. Aburrido contigo, con tus libros pretenciosos, con tu estilo de vida aburrido. Sí, tomé tu dinero. ¿Por qué no? Tenías de sobra. Y sí, estuve con otras mujeres. Mujeres jóvenes, divertidas, que sabían cómo pasar un buen rato, no como tú, siempre enterrada en tu ordenador, siempre tan seria, tan pobre de mí con tu trauma de infancia sobre el dinero. Sal, dijo Dalia en voz baja, peligrosamente baja. Eres patética, ¿sabes? Una mujer de mediana edad que se cree que todavía tiene algo que ofrecer. Sal. Gritó, su control finalmente rompiéndose completamente. Sal de mi casa ahora. La puerta de un vecino se abrió en el pasillo. Voces preocupadas preguntaron si todo estaba bien. Arsenio la miró durante un largo momento. Luego, sin otra palabra, fue al dormitorio. Dalia lo escuchó tirando cajones, metiendo cosas en una maleta. 10 minutos después, emergió con una bolsa de viaje, su computadora portátil bajo el brazo.
Pasó junto a ella sin mirarla, se dirigió a la puerta. Con la mano en el pomo, se detuvo. Volverás a mí, dijo. Cuando te des cuenta de que nadie más te va a querer. Cuando estés sola en este piso, sin nadie. Vendrás arrastrándote de vuelta. Prefiero estar sola por el resto de mi vida, respondió Dalia, que pasar un día más con un mentiroso. Él salió con un portazo. El sonido resonó por el piso, luego silencio. Dalia se quedó de pie en la entrada, mirando la puerta cerrada. Luego, lentamente, pasó el cerrojo. Puso la cadena. Como si eso pudiera protegerla de lo que acababa de experimentar. Volvió a la sala de estar. Se dejó caer en el sofá. Y finalmente se permitió sentir todo, la traición, el dolor, la humillación, la pérdida. Lloró como no había llorado en años. Por el tiempo perdido. Por la confianza rota. Por la estúpida esperanza de que esta vez sería diferente, que esta vez el amor sería real. Pero mientras las lágrimas fluían, algo más empezó a crecer dentro de ella. Algo pequeño al principio, pero fortaleciéndose con cada minuto que pasaba. Alivio. Porque por más que dolía, por más que su corazón se sentía partido en dos, al menos ahora sabía la verdad. No más mentiras. No más pretensión. No más vivir en la ilusión. La verdad, por brutal que fuera, la había liberado. Los días siguientes pasaron en una niebla. Dalia se movía a través de ellos mecánicamente, levantarse, ducharse, preparar café, sentarse frente al ordenador. Pero no podía escribir. Las palabras no venían. Por primera vez en su carrera, miraba la pantalla en blanco y no sentía nada excepto vacío. El lunes por la mañana llamó a su abogado. Explicó la situación, proporcionó las pruebas que había encontrado. El abogado fue eficiente, tranquilizador, el divorcio sería sencillo dado el historial de infidelidad, el hecho de que la propiedad era suya antes del matrimonio. Arsenio no tendría derecho a nada. Con suerte, todo terminaría en unos meses. Meses. Meses más de lidiar con esto, con documentos legales, posibles apariciones en tribunal. La idea la agotaba, pero había algo más que necesitaba hacer. Algo más difícil que cualquier procedimiento legal. El martes por la tarde, marcó un número que no había llamado en 5 años. Sonó. Una vez. 2 veces. 3 veces. Dalia casi colgó, casi perdió el coraje. Luego una voz respondió, cautelosa. Hola, Alicia, la voz de Dalia se quebró. Soy yo. Soy mamá. Silencio al otro lado. Luego, mamá. Solo esa palabra. Pero Dalia escuchó tanto en ella, sorpresa, dolor viejo, cuidado, esperanza. Lo sé, empezó Dalia, las palabras saliendo en un torrente. Sé que no tengo derecho a llamar después de 5 años. Sé que te lastimé terriblemente. Sé que elegí a un hombre sobre mi propia hija y eso es imperdonable. Pero necesito decirte. Necesito decirte que tenías razón. Sobre todo. Él era exactamente lo que dijiste que era. Y lo siento. Lo siento muchísimo. Otra pausa. Luego, ¿qué pasó? Dalia se lo contó todo. La boutique. La foto. El ordenador. Las otras mujeres. La confrontación. Todo salió en un torrente caótico, apenas coherente, pero Alicia escuchó sin interrumpir. Cuando Dalia finalmente se quedó sin palabras, hubo un largo silencio. ¿Mamá? Dijo Alicia finalmente, su voz suave. ¿Estás sola ahora mismo? Sí. Dame tu dirección. Voy para allá. No tienes que. Dame la dirección, mamá. Dalia se la dio. 1 hora después, sonó el timbre. Abrió la puerta. Allí estaba su hija. 5 años mayor. Su rostro mostraba la madurez que viene con la maternidad, con las dificultades de la vida. Pero sus ojos, los ojos de Dalia, eran los mismos. Se miraron durante un momento que se sintió como una eternidad.
Luego Alicia dio un paso adelante y abrazó a su madre. Dalia se derrumbó en esos brazos, sollozando. Alicia la sostuvo, acariciando su espalda, murmurando palabras de consuelo como Dalia solía hacer cuando Alicia era pequeña y se hacía daño. Lo siento, seguía diciendo Dalia. Lo siento mucho. Lo sé, mamá. Lo sé. Finalmente entraron. Se sentaron en la sala de estar, donde solo días antes había ocurrido la confrontación con Arsenio. Pero ahora se sentía diferente. Menos como una trampa, más como solo un espacio. ¿Cómo está Matías?, preguntó Dalia. Alicia sonrió, el primer brillo real de calidez. Grande. Tiene 8 años ahora. Inteligente. Le gustan los dinosaurios y las matemáticas. Se parece a ti más de lo que te imaginas. Me gustaría conocerlo. Sí. Si tú quieres. Me gustaría eso también. Él pregunta por ti a veces. Le he hablado de ti. De tus libros. Incluso lee algunos de los más apropiados para su edad. Las lágrimas volvieron a picar los ojos de Dalia. Has sido una buena madre. Aprendí de la mejor, dijo Alicia simplemente. Se sentaron en silencio durante un momento. Luego Alicia habló de nuevo. Mamá, sobre Arsenio. No necesitas disculparte más. Yo. Fui dura contigo entonces. Cruel, incluso. Podría haber manejado mejor las cosas, haber sido más comprensiva de que merecías felicidad. Pero tenías razón. Tener razón no siempre importa tanto como cómo manejas esa razón. Te empujé cuando debería haber esperado. Peleé cuando debería haber expresado preocupación. Ambas cometimos errores. Pero perdiste 5 años de tu vida por mi culpa. No, Alicia la interrumpió firmemente. No pienses así. Sí, los últimos 5 años fueron duros. El padre de Matías resultó ser un idiota, trabajé 2 empleos por un tiempo, las cosas eran difíciles. Pero llegué aquí. Conocí a Íñigo hace 2 años, él es maravilloso con Matías. Tengo un buen trabajo ahora. Estamos bien. Y ahora, tengo a mi madre de vuelta. Así que no fueron años perdidos. Solo. Años sin ti. Y eso fue difícil. Pero no perdidos. Dalia miró a su hija, esta mujer fuerte y compasiva, y sintió una oleada de orgullo. A pesar de todo, a pesar de sus propios fracasos como madre, Alicia había resultado bien. Cuéntame sobre Íñigo, dijo Dalia. Alicia sonrió. Es arquitecto. Tranquilo, amable, muy paciente con Matías. Nos conocimos en una conferencia de padres en la escuela, su sobrina está en la misma clase. Empezamos a hablar, encontramos que teníamos mucho en común. Él también es padre soltero, su hermana murió hace años y él crió a la niña. Nos entendemos. ¿Es serio? Vivimos juntos desde hace 1 año. Íñigo quiere casarse, pero yo. Bueno, después de lo de Matías, tengo miedo. ¿Tiene sentido? Perfecto sentido, dijo Dalia suavemente. Pero él es paciente. Dice que esperará lo que sea necesario. Que no hay prisa. Parece un buen hombre. Lo es. Alicia vaciló, luego agregó, me gustaría que lo conocieras. A él y a Matías. Cuando estés lista. Estoy lista, dijo Dalia inmediatamente. Cada vez que quieras. ¿Qué tal este fin de semana? Sábado, quizás. Podríamos venir a almorzar, o si prefieres, puedes venir a nuestro lugar. Aquí, dijo Dalia. Me gustaría cocinar para ustedes. Si recuerdo bien, solías amar mi paella. Todavía la amo. Pero mamá, no tienes que esforzarte tanto. Quiero hacerlo. Por favor. Alicia sonrió. Está bien. Paella entonces. Se quedaron hablando hasta tarde. Alicia llenó a Dalia sobre los últimos 5 años, las luchas, los triunfos, las historias divertidas sobre Matías, sus esperanzas para el futuro. Dalia escuchaba, absorbiendo cada palabra, tratando de llenar el vacío de años perdidos.
Cuando Alicia finalmente se fue, pasada la medianoche, Dalia cerró la puerta y se apoyó contra ella. El apartamento estaba en silencio. Pero no se sentía vacío. No de la manera que había temido. Se sentía en paz. El sábado llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Dalia se despertó temprano, nerviosa como una adolescente antes de una primera cita. Se duchó, se vistió con cuidado, no demasiado formal, no demasiado casual, cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un suéter sencillo y pantalones. Había pasado la mañana del viernes comprando ingredientes para la paella, mariscos frescos, pollo de corral, azafrán de calidad, verduras. Había limpiado el piso hasta que brillaba, a pesar de que ya estaba limpio. Reorganizó la sala de estar 2 veces. Ahora, mientras preparaba la comida, sus manos temblaban ligeramente. ¿Qué pasaría si Matías no le gustaba? ¿Qué pasaría si ella le caía mal? ¿Qué pasaría si después de todo este tiempo, la brecha era demasiado ancha para cerrar? A las 2 en punto sonó el timbre. Dalia se quitó el delantal, revisó su reflejo en el espejo del pasillo por última vez, respiró profundamente. Abrió la puerta. Alicia estaba allí, sonriendo. Junto a ella, un hombre alto de aspecto amable con gafas, Íñigo, obviamente. Y frente a ellos, medio escondido detrás de su madre, un niño. Dalia miró a su nieto por primera vez en 5 años. Ya no era el niño de 3 años que recordaba. Era un niño real, con la cara de su padre pero los ojos de Alicia, mirándola con curiosidad y timidez. «Hola», dijo Dalia, su voz ronca de emoción. «Debe ser Matías». El niño asintió. «Abuela», dijo, probando la palabra con cuidado. Algo se rompió dentro del pecho de Dalia. En el buen sentido. Como hielo derritiéndose después de un largo invierno. «Sí», dijo, agachándose hasta su nivel. «Soy tu abuela. Y estoy muy, muy feliz de verte. Mamá dice que escribes libros», dijo Matías, saliendo un poco más de detrás de Alicia. «¿Libros de verdad? ¿Como los de la biblioteca?» «Sí, libros de verdad. Tengo algunos aquí, si quieres verlos. Aunque la mayoría son para adultos. Pero también tengo libros de dinosaurios, tu mamá me dijo que te gustan». Los ojos de Matías se iluminaron. «¿Tienes libros de dinosaurios? Compré 3 ayer. ¿Quieres verlos?» «Sí». Alicia se rió. «Mamá, acabas de hacer un nuevo mejor amigo». Entraron. Íñigo se presentó con un apretón de manos cálido y un ramo de flores. «Es un placer conocerla finalmente, señora Valverde. Alicia habla de usted a menudo. Llámame Dalia, por favor. Y gracias por las flores, son hermosas». Los instaló en la sala de estar mientras terminaba la paella. Matías, después de mirar tímidamente los libros de dinosaurios durante unos minutos, empezó a relajarse, mostró a Dalia sus favoritos, le contó hechos que había aprendido. Dalia escuchaba, maravillada de este pequeño ser inteligente y articulado. El almuerzo fue maravilloso. La paella salió perfecta, Matías comió 2 platos llenos, Íñigo elogió su cocina efusivamente. La conversación fluyó fácilmente, nada profundo, solo el agradable intercambio de una familia conociéndose. Después de comer, mientras Alicia e Íñigo lavaban los platos a pesar de las protestas de Dalia, Matías se quedó con su abuela en la sala de estar. «Abuela», dijo, su voz volviéndose seria, «mamá dijo que no hemos hablado en mucho tiempo porque tuviste que cuidar de algo importante». Dalia eligió sus palabras cuidadosamente. «Eso es cierto. Cometí algunos errores, Matías. Errores que lastimaron a tu mamá. Y me llevó tiempo darme cuenta y arreglarlo. Pero ahora todo está bien. Ahora todo está bien. O al menos, mejorando cada día». Matías asintió con seriedad. «Está bien. Todo el mundo comete errores. Yo rompí la lámpara de mamá la semana pasada jugando a la pelota dentro. Ella estaba enojada pero luego me perdonó». Dalia sonrió, con lágrimas picando sus ojos otra vez. «Tienes una mamá muy sabia». «Lo sé», dijo Matías con la absoluta confianza de un niño. «Es la mejor». «Sí, lo es».
Se quedaron hasta el atardecer. Cuando finalmente se prepararon para irse, Matías abrazó a Dalia sin vacilar. ¿Podemos volver pronto?, preguntó. Quiero mostrarte mi colección de dinosaurios en casa. Me encantaría ver eso, dijo Dalia. Cada vez que quieras venir, eres bienvenido. En la puerta, Alicia abrazó a su madre. Gracias, mamá. Por la comida, por todo. Gracias a ti. Por darme otra oportunidad. Por traerlos aquí. Es el comienzo, ¿verdad?, dijo Alicia suavemente. De algo nuevo. Sí, acordó Dalia. Es el comienzo. Después de que se fueron, Dalia se sentó en su sala de estar, en el mismo sofá donde había descubierto la traición de Arsenio apenas una semana antes. Pero ahora, de alguna manera, el espacio se sentía diferente. Limpio. Renovado. Había perdido un marido. Había perdido 5 años. Había perdido dinero e ilusiones. Pero había recuperado a su hija. Había ganado un nieto. Había ganado la verdad. Y la verdad, decidió, valía todo lo que había perdido. Por primera vez en días, abrió su computadora portátil. Miró el documento de su nueva novela, las páginas medio terminadas que había abandonado. Y comenzó a escribir. Pasaron 3 meses. Febrero resultó soleado, aunque frío. Dalia estaba sentada en su estudio, trabajando en su nueva novela. Después del divorcio, la creatividad había regresado, las ideas fluían a raudales, las palabras se organizaban en oraciones fácil y naturalmente. Escribía sobre una mujer que comenzaba su vida de nuevo después de una traición. ¿Autobiográfico? Quizás. Pero los buenos libros siempre son autobiográficos. Sobre la mesa yacía una carta de la editorial. Querían reeditar su primera novela, esa misma en cuyo ejemplar gastado Arsenio había pedido un autógrafo hace 5 años. Ofrecían una nueva tirada, una portada renovada, una gira promocional por ciudades. Dalia aceptó. ¿Por qué no? Amaba su trabajo, amaba los encuentros con lectores. Ahora, sin necesidad de coordinar todo con Arsenio, que supuestamente organizaba eventos, podía planificar su agenda ella misma. Llamaron a la puerta. Dalia se levantó, abrió, en el umbral estaba Alicia con una bolsa grande. Hola, mamá. Traje almuerzo. Íñigo preparó arroz con pollo, así que decidimos compartir contigo. Gracias, querida, Dalia dejó pasar a su hija. Justo tenía hambre. Fueron a la cocina. Alicia sacó los recipientes sobre la mesa, arroz con pollo, ensalada, té en un termo. ¿Cómo va el trabajo?, preguntó su hija, sirviendo la comida en platos. Excelente. Estoy terminando el 20º capítulo. Creo que para finales de primavera habré terminado. ¿Será sobre el divorcio? Parcialmente. Pero no solo. Sobre una mujer que se reencuentra consigo misma. Vuelve a sus raíces, restablece la relación con su hija, comienza a valorar las cosas simples. Alicia sonrió. Parece ser sobre ti. Porque soy yo. Comieron, charlaron de cosas menores. Alicia contó que Matías había empezado clases de dibujo, que Íñigo recibió un bono en el trabajo, que habían visto un piso y planeaban solicitar una hipoteca en primavera. ¿Puedo ayudar con el pago inicial?, ofreció Dalia. Mamá, no hace falta. Nos las arreglaremos solos. Pero quiero. Eres mi hija. Matías es mi nieto. Que sea mi regalo. Alicia vaciló, pero luego asintió. Está bien. Gracias. Pero solo el pago inicial. El resto nosotros. De acuerdo. Además, la casa en las afueras siempre está a vuestra disposición. Venid, quedaos todo lo que queráis. Gracias, mamá. Después del almuerzo Alicia se dispuso a irse. En el umbral se giró. Por cierto, he estado pensando. ¿Quizás deberías conocer a alguien? Bueno, en el sentido de, una relación. Dalia levantó la ceja sorprendida. ¿Una relación? ¿En serio? Bueno, sí. Solo tienes 48. La vida continúa.
No hace falta que te vuelvas a casar, simplemente salir, ir a algún sitio. No estar sola para siempre. No sé. Por ahora no quiero a nadie. Estoy bien así. Al menos piénsalo. ¿Lo prometes? Está bien, lo pensaré. Alicia se fue. Dalia volvió a su estudio, pero no podía concentrarse en el trabajo. Pensaba en las palabras de su hija. ¿Una nueva relación? ¿Después de todo? ¿Después de 5 años de mentiras y traición? Daba miedo. Mucho miedo volver a confiar en alguien, volver a abrirse, volver a tener esperanza. Pero, ¿significaba eso que debía quedarse sola para siempre? ¿Esconderse de la vida por miedo a equivocarse de nuevo? Dalia miró por la ventana. Detrás del cristal brillaba el sol, la primavera se acercaba. Una nueva estación, una nueva vida. ¿Quizás realmente valía la pena intentarlo? Sin prisas, con cuidado. Verificar cada paso, confiar, pero con inteligencia. Aprender de los errores. Recordó a Arsenio. En algún lugar lejos, en Córdoba, vivía con su madre, posiblemente trabajaba, buscaba en internet mujeres ricas. Soñaba con el pasado, cuando tenía dinero, estatus, una vida bonita. Y ella aquí. En su piso, con su trabajo, con la relación restablecida con su hija y su nieto. Libre, independiente, fuerte. ¿Quién de ellos había ganado? Pregunta retórica. Dalia volvió al ordenador. Abrió el documento con la novela. Leyó el último párrafo, pensó en la continuación. La heroína de su libro estaba en una encrucijada, quedarse sola o intentar confiar en alguien de nuevo. Dalia escribió, miraba por la ventana, donde detrás del cristal brillaba el sol, y pensaba, la vida es demasiado corta para esconderse de ella. Sí, hubo errores. Hubo heridas. Pero las heridas sanan y la experiencia permanece. Y si algún día encontraba a una persona en quien pudiera confiar de verdad, no perdería esa oportunidad. Porque la verdad siempre encuentra su camino. Siempre, releyó lo escrito. Sonrió. Era el final correcto. Para la heroína y para ella misma. Porque la verdad siempre triunfa. A veces requiere tiempo, a veces dolor. Pero se abre paso a través de mentiras, ilusiones y autoengaño. Y cuando sale a la luz, la vida finalmente se vuelve honesta.